integrales en el que vamos a aplicar el concepto de integral a las ciencias sociales. El curso que estamos desarrollando es el curso de cálculo integral de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El ejercicio que tenemos para desarrollar, había una secuencia de ejercicios en las que se veía o nos invitaba a hacer la aplicación de la integral a diferentes áreas del conocimiento, como la ingeniería, la física, la economía. Bueno, para nuestro caso, pues vamos a hacer la aplicación de la integral a las ciencias sociales. El ejercicio es este que nos proponen acá, en el que nos presentan una función para el crecimiento de la población, los nacimientos, y una función para los decesos en la población, y nos dan también un intervalo de tiempo que esté entre 0 y 10 años. Bueno, pues antes de desarrollar el ejercicio, yo creo que la aplicación de la integral acá es opcional, es una opción y es una buena opción para resolver el ejercicio, que nos facilitaría el trabajo, porque de otra manera, si no aplicáramos la integral, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en efecto, como es la diferencia, lo que estamos hallando es una diferencia entre los nacimientos, o sea, el crecimiento de la población, y los decesos, que es la disminución de la población, pero en un periodo de tiempo. Entonces tendríamos que hacer una sumatoria, eso sería lo que tendríamos que hacer, sumar cuánto crece la población, cuántos nacimientos se presentan en el periodo de tiempo que nos han determinado, que es de 0 a 10 años. Primero haríamos eso, entonces encontraríamos la sumatoria de los nacimientos en esos 10 años, y haríamos la sumatoria de los decesos en esos 10 años, y luego pues procederíamos a hacer una resta, ¿cierto?, para encontrar la diferencia. Acá lo vamos a hacer con la integral. La integral pues nos va a facilitar las cosas, entendiendo cuál es el teorema fundamental del cálculo, y lo vamos a hacer hallando la curva, el área entre las curvas, ¿sí? Las dos curvas pues son la curva de nacimientos y la curva de decesos, ¿sí? ¿Qué conceptos vamos a necesitar? Bueno, pues necesitamos cómo hallar el área entre dos curvas, que es el área entre dos curvas en una integral definida. Acá la vemos, la fórmula es integral en el intervalo entre a y b de f de x menos g de x, y pues como se habla de un área, ¿sí?, entonces multiplicamos esa diferencia por diferencial de x. Lo que hicimos acá pues fue como graficar un poquito el problema para ver cuál curva iba por encima, cuál por debajo, ¿sí? Vemos que cuando nos hacemos por acá muy al principio de las funciones, muy hacia la izquierda, las curvas estaban muy juntas, pero empiezan a separarse, y acá en el intervalo que nos proponen que hallemos la diferencia, hay una separación pronunciada, ¿cierto?, entre ambas curvas. Entonces la curva azul es la que nos está graficando los nacimientos, y la curva verde es la que nos está graficando los decesos. De acá, ¿qué podríamos concluir sin necesidad de hacer el ejercicio todavía? Pues naturalmente que hay más nacimientos que decesos, y entonces eso nos lleva a concluir que la población está creciendo, está aumentando la población en vez de disminuir. Bueno, pues ya entendiendo el problema y como haberlo desbaratado un poquito desde la comprensión, pues ya usamos la herramienta de la integración para que nos resulte más fácil resolver la actividad. Entonces, ¿qué tenemos? Para resolver esta integral definida, pues lo que hacemos es restar, o sea, es la integral de una sustracción, ¿sí? Pero en este caso, entonces no va a ser d de x, sino d de t, que es t, en este caso, pues nos está representando el tiempo, el intervalo de tiempo sobre el que estamos. Lo vamos a integrar con respecto
a esa variable. La integral entonces es la resta de esta integral, y cuando tenemos la resta de una integral, pues nos acordamos de la formulita por definición, ¿sí? La resta de dos funciones. ¿Cómo se resuelve? Pues la integral de una sustracción es la, la resta de las integrales. Entonces lo que hicimos fue como distribuir, de alguna forma se podría decir, distribuimos la integral para ambos elementos de la sustracción, ¿sí? Entonces nos queda la integral de la primera función por d de t menos la integral de la segunda función por el diferencial de t. Acá encontramos pues otro elemento por definición en la integral, y es la constante en el integrando. Para el primer integrando pues teníamos que estaba multiplicando el 2200, era el factor, y para el segundo era 1400, eso lo podemos extraer del integrando y ya nos queda la integral solo de la función. Listo. Y para integral de que es pues un caso particular, recordemos que por ejemplo la derivada de pues c a la x, d a la x, c a la x, entonces la integral pues presenta también un caso particular. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es bueno, pues la fórmula para la integral de nos solicita que tengamos tanto v, acá la tenemos, la integral de es e a la n por la derivada de v, eso es igual a e a la v, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Saber qué es v, y v para nuestro caso es 0.024 por t, y la derivada de esto pues es la derivada de una constante por una función. Entonces nos queda la constante, ¿cierto? La derivada de t sería 1 y la derivada de 0.024 pues es 0.024, y esto por la diferencial de t. En el segundo elemento bueno, el segundo integrando, ahí v sería 0.018 por t, y pasa lo mismo, al derivar nos queda 0.18 por la diferencial de t. Pasamos a integrar entonces y eh, completamos el integrando. Lo que hicimos fue multiplicar por el exponente, pero entonces también dividimos por ese exponente para que no se nos altere nada. Y podemos ahora sí derivar este integrar que la integral de pues es de e a la x, es e a la x, ¿cierto? Hacemos lo mismo para el segundo y ya tenemos los dos elementos integrados. Ahora sí podemos pasar a aplicar el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que la integral definida en un intervalo pues es igual a reemplazamos el valor de la variable por el intervalo superior, y a eso le restamos el reemplazar el valor de la variable en el segundo término por el número del intervalo menor. ¿Sí? En este caso sería reemplazar por 10 y luego reemplazar por 0. Entonces acá lo tenemos. En el primero, este es el primer integrando, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue reemplazar t por 10 y dejamos la función como estaba, y reemplazamos t por 0. Hacemos esta restica, ya esto es pues aritmética básica. Acá hacemos lo mismo, reemplazamos en el segundo, en el minuendo, reemplazamos t por 10 y t por 0 y efectuamos esa resta. Nos quedaría entonces aproximadamente la primera resta, ¿sí? Y esta sería la segunda resta. Aproximadamente el área sería de 9525.38.
Bueno, para este caso, pues no, como estábamos hablando de personas en ambos y el diferencial de t era tiempo, pues nos hubiera dado por tiempo cuadrado, ¿cierto? Porque estamos hablando de un área. Pero como teníamos tiempo a un lado y al otro, pues podríamos cancelar ambos tiempos y la respuesta nos daría solamente en personas. Este 9525 hace referencia solamente a personas. ¿Qué quiere decir entonces? Que la población en ese periodo de tiempo dado creció en 9.525 personas durante esos 10 años. Esa es como la tasa de crecimiento. Esto es todo y muchísimas gracias por la atención.